Entonces la clase de hoy día lo que vamos a hacer ejercicios de prueba de hipótesis. Yo les mandé la clase 13, una guía, ¿se acuerdan? Donde venía especificado lo que era prueba de hipótesis y lo que se hacía. Entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy día, vamos a poner en práctica eso para que podamos saber hacerlo, que es lo que nos convoca, porque ya tenemos muy poco tiempo para desarrollar más la parte teórica. Dicho eso, permítame compartir pantalla un minuto. Entonces vamos a tomar alguna idea fuerza de acá. Entonces, básicamente para solamente hacer la parte teórica, que la prueba de hipótesis es una forma de hacer inferencia y lo que se tiene que hacer, se tiene que contrastar la información que tenemos, se tiene que ¿cómo se dice? Contrastar con una evidencia hasta que esa evidencia viene a través de la muestra. Entonces, para formular una prueba de hipótesis tenemos que tener 4 componentes principales que estaban en la guía, ¿se acuerdan? Tenemos que hacer una hipótesis nula. Eso es lo que nosotros tenemos como hipótesis. Por ejemplo, que el Alfredo se toma 4 litros de agua. Entonces esa es nuestra hipótesis nula. El Alfredo se toma 4 litros de agua. Pero después descubrimos que el Alfredo no se toma 4 litros de agua, sino que se toma 6 litros de agua. Porque hicimos una muestra con Alfredo, qué sé yo. Entonces a eso le llamamos hipótesis alternativa, a lo que viene de la muestra. Después viene la estadística de prueba. La estadística de prueba, que es donde decimos nosotros con qué porcentaje vamos a tomar esa significancia, que es la significancia. Y vemos la región de rechazo, y ahí nosotros concluimos si aceptamos o no aceptamos la hipótesis nula, que es a partir de la muestra. Entonces, como dice acá, vamos a hacer una afirmación acerca del valor que el parámetro de la población bajo estudio puede tomar. Y esta afirmación puede estar basada en alguna creencia o experiencia pasada que será contrastada con la evidencia que nosotros obtengamos a través de información contenida en la muestra. Entonces nosotros vamos a contrastar a través de la muestra una información o una afirmación que pueda estar basada en una experiencia pasada o en alguna creencia. Entonces tenemos 4 pasos que hacer. Anoten esos pasos ya. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadística de prueba y región de rechazo. Eso estaba bien explicado en el material que les mandé, ¿ya? ¿Ya anotaron? Entonces son 4 pasos. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadística de prueba y región de rechazo. Luego de eso, la hipótesis nula se denota como H0 y siempre especifica un solo valor del parámetro. Y la hipótesis alternativa la vamos a denotar o escribir como H1. Y es la que responde a nuestra pregunta y la que se establece en base a la evidencia que tengamos. ¿Ya? Luego de eso, mis queridos estudiantes, como las conclusiones a las que lleguemos se basan en una muestra, hay posibilidades de que nos equivoquemos. Como las conclusiones a las que lleguemos se basan en una muestra, hay posibilidades de que nos equivoquemos. Hola, Valeria. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, y tú, gracias. Gusto saludarte. Gracias. Ahí van a ser 2 decisiones correctas. 2 decisiones correctas son posibles. Entonces, rechazar cuando la hipótesis es nula, cuando es falsa, y no rechazar cuando es verdadera. Entonces, rechazar cuando es falsa y no rechazar cuando es verdadera. Esas son las hipótesis verdaderas, o sea, correctas. Y ahí también hay 2 decisiones incorrectas. Rechazar cuando es verdadera y no rechazar cuando es falsa. ¿Se entiende? Entonces, tenemos 2, voy a subir un poquito. Tenemos
2 decisiones correctas. Voy a subir esto más. 2 decisiones correctas. ¿Cuáles son las decisiones correctas? Si rechazamos cuando... Esta es la hipótesis nula, ¿cierto? Si rechazamos cuando es falsa, es correcto. Que rechazamos y era falsa. Y la otra, no rechazar cuando es verdadera. Si cuando es verdadera, la aceptamos como verdadera y no la rechazamos. Esa es una decisión correcta. ¿Y cuáles son las decisiones incorrectas? Es rechazar cuando es verdadera, o sea, decir, oye, esto es falso, siendo que era verdadero, y no rechazar cuando es falsa. ¿Me se entiende? O sea, rechazar cuando es falsa es correcto, y no rechazar cuando es verdadero es correcto. ¿Qué es lo que es incorrecto? Es rechazar cuando es verdadera y no rechazar cuando es falso. ¿Ya? A eso se le llama error tipo 1 y error tipo 2. ¿Cuál es el error tipo 1? Cuando rechazamos y es verdadera. Cuando rechazamos y es verdadera, se llama error tipo 1. Porque teníamos que rechazar si hubiese sido falsa. ¿Y cuál es el error tipo 2? Cuando no rechazamos, ¿no es cierto? Y es verdadera. O sea, la decisión está correcta. Perdón, me equivoqué. Cuando no rechazamos y es falsa. Entonces este es el error tipo 2. Este sería la decisión correcta. Entonces, ¿cuál es el error tipo 1? Cuando rechazamos y la hipótesis nula es verdadera. Ahí cometemos un error tipo 1. ¿Y cuál es el error tipo 2? Cuando no rechazamos, o sea, decimos, esto es verdadero, pero la hipótesis nula es falsa. Aquí deberíamos rechazar porque es falsa. Pero no lo hicimos. Entonces, error tipo 2. Entonces, esto anótelo porque esto es importante. Entonces, ¿cuál es el error tipo 1? Cuando rechazamos la hipótesis nula, la rechazamos diciendo que es falsa, pero en realidad era verdadera. Ahí cometimos un error tipo 1. ¿Y cuál es el error tipo 2? Cuando no la rechazamos y deberíamos rechazarla porque era falsa. ¿Cierto? Entonces, cuando no la rechazamos y la deberíamos rechazar porque era falsa, error tipo 2. Cuando la rechazamos y en realidad era verdadera, cometemos error tipo 1. ¿Ok? Ya, muy bien. Ya, y ahí vamos a ver todo lo otro que lo vamos a ver ahora. Entonces, llevamos esto a un ejercicio. Ya, pongan atención acá, miren. Entonces vamos a tener el siguiente ejercicio. Lo voy a agrandar un poco, ¿ya? No se puede agrandar. No tengo... ¿Por qué no se puede agrandar? Pero lo tengo protegido. Tengo que desprotegerlo un minuto, ¿ya? Ahí sí. Ahí sí. Ya, voy a subirlo, me voy a arreglar un poco. Entonces, como siempre les digo, esta es la forma más fácil de hacerlo, ¿ya? Ya, no tener ejercicio, por favor. Dice, se sabe que la desviación típica de las notas de cierto examen de matemática es 2,4. Se sabe que la desviación típica de las notas de cierto examen de matemática es 2,4. Para una muestra de 36 estudiantes se obtuvo una nota media de 5,6. Para una muestra de 36 estudiantes
se obtuvo una nota media de 5,6. Pregunta, ¿sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6, con un nivel de confianza del 95%? ¿Sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6, con un nivel de confianza del 95%? Ah, ¿estoy grabando esto? Sí. Ah, sí, estoy grabando. Entonces dice así, se sabe que la desviación típica de las notas de cierto examen de matemática es 2,4. Para una muestra de 36 estudiantes, se obtuvo una nota media de 5,6. Pregunta, ¿sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6, con un nivel de confianza del 95%? ¿Ya lo anotaron? Si tú lo notaste, ya pongan atención, mis queridos estudiantes. Me faltó la Entonces, última parte nomás. ¿ah? Me faltó la última parte. No se preocupe, me tiene que decir ya. Andelo tranquilo, porque esta es la parte más importante, porque tenemos que entender cómo se hace. Todo eso, toda la teoría que tenemos, ahora tenemos que aplicarla. Entonces dice, ¿sirven estos datos para confirmar la hipótesis que la nota media del examen fue de 6, con un nivel de confianza del 95%? Ya, ¿están viendo esto, no? Entonces dice que una prueba de hipótesis comprende 4 componentes principales. La hipótesis nula. En el ejercicio reciente, ¿cuál sería mi hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis? Dice, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula dice acá, esta afirmación puede estar basada en alguna creencia o experiencia pasada. La hipótesis nula. Entonces, en alguna creencia o experiencia pasada. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo era el ejercicio? Mira, pongan atención. El ejercicio me dice, se sabe que la desviación típica de la nota de cierto examen de matemáticas es 2,4. Para una muestra de 36 estudiantes se obtuvo una nota media de 5,6. ¿Sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6, con un nivel de confianza del 95%? Entonces, mi hipótesis nula es que la nota media del examen fue 6. Y se coloca así, HU, la muestra, igual 6. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis nula? Que la nota es 6, o sea, la nota media no ha variado. Después venía la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa. ¿Cierto? Entonces, la hipótesis nula es que la nota media del examen es un 6. Eso me están diciendo. La hipótesis alternativa. ¿De dónde viene la hipótesis alternativa? Viene de la muestra. Entonces, ¿cómo se dice? La contrastamos, me cuesta decirlo, a través de la muestra. Entonces dice acá, para una muestra de 36 estudiantes se obtuvo una nota media de 5,6. Entonces la hipótesis alternativa, recuerden que H es 0, hipótesis nula. Entonces la muestra es 6. H1, hipótesis alternativa, me dice que es distinto de 6. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que la nota fue un 5,6. Entonces, yo afirmo o rechazo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, la tercera dice aquí, zona de aceptación.
Entonces, ¿cuál es la zona de aceptación? Era que el nivel de confianza era el 95%. Entonces, para alfa 0,05, que es lo que faltaba, ¿se acuerdan? Y nosotros vamos a la tablita que tenemos, vamos a la tablita que tenemos, vamos a la tablita que tenemos. ¿Y cuánto me daba? 95% o 0,05, un alfa de 0,05. ¿Cuánto me daba? La tablita. 1,96. 1,96, muy bien. Entonces, Profesor, ¿le primero, pongo una consulta antes que avance? sí, En la parte de la 1, cuando dice, siempre cuando vamos a hacer un ejercicio de prueba de hipótesis. prueba de hipótesis, siempre vamos a buscar la hipótesis nula y alternativa. Sí, siempre, la primera parte. Primero tenemos que enunciar la hipótesis nula y alternativa, eso es lo primero. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? En este caso acá, que la nota, dice, si el problema confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 6, esa es una hipótesis nula. Recuerda que la hipótesis alternativa viene de la muestra. Entonces aquí dice, para una muestra de 36 estudiantes, una nota de media de 5,6. Entonces me están diciendo, oye, yo tengo la hipótesis que la nota media del examen fue un 6, pero la muestra me arrojó que no fue un 6, que fue un 5,6. Entonces voy a poner acá, hipótesis nula, 5,6 o distinta de 6, ¿correcto? Entonces, tenemos que verificar cuál de estas está correcta. Si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Entienden? Sí, ahora sí. Ya, entonces va muy bien. Tiene que preguntar todo ahora, por favor. Póngale un tito a Jennifer por preguntar. Me encanta cuando preguntan. Ya. Y así aprendemos todo. Ya, entonces me dicen de que el nivel de confianza fue de 95%. Nivel de confianza fue de 95%. Entonces la tablita que yo les di entonces, es 1,96. ¿Correcto? Ya, ahora mira lo que tenemos que hacer. Tenemos que, en la zona de aceptación, tenemos que hacer el intervalo de confianza. Hagan intervalo de confianza. Por eso cuando les digo que va todo concatenado, entonces tengo que hacer intervalo de confianza. Para hacer el intervalo de confianza, lo primero que hacíamos era buscar el error. ¿Cómo sacábamos el error? El error era, ¿se acuerdan cómo sacábamos el error? Era Z por la desviación estándar partido por la raíz cuadrada de n. Entonces saquen, es que yo lo tengo distinto ya. Saquen por favor Z. Es 1,96. ¿Cuál es la desviación estándar? 2,4. Recuerden que desviación típica o estándar es lo mismo. Entonces, si saca la desviación típica, la nota de cierto examen de matemáticas 2,4. Entonces, desviación estándar, estamos sacando el error. Entonces, estamos sacando el error es Z por la desviación estándar partido por n, ¿se acuerdan? Hola Janet, hola Rachel. Entonces, Z, como era 95% de 1,96 por la desviación estándar, ¿cuánto es, Sebastián? Desviación típica, ¿cuánto te da? 2.4, ¿no? La desviación típica. 2.4 partido por la raíz cuadrada de n. ¿Cuántos alumnos son? Sebastián. 36. 36. Entonces tomo la tablita, o sea, tomo mi calculadora, perdón. Tomo mi calculadora. Voy a decir 1.96 por 2.4 dividido por raíz cuadrada de 36. Eso me da 0,784. ¿Verdad eso, no? Sí. $0,784. Entonces, ¿cuánto fue la nota, el promedio? ¿Cuánto fue el promedio? Decía, la nota media del examen fue de 6. Entonces yo tomo 6, que es el promedio, menos 0,784.
6 más 0,784. Así construimos el intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Entonces, como me dio 0,784, entonces mi intervalo de confianza va a ser 6 menos 0,784 y 6 más 0,784. Entonces vamos a ver intervalo de confianza. 6 menos 0,784 me da 5,21. Y 6 más 0,784 me da 6,78. ¿Ya? ¿Me da eso de intervalo de confianza? Sí, profe. 5,21 y 6,78. Sí. Ya. Muy bien. Perfecto. Déjame compartir pantalla. Entonces vamos acá. Entonces aquí me da, mira, justo yo lo hice de otra forma acá, ¿ya? Yo saqué la raíz cuadrada antes, saqué esto y saqué antes. Para hacerlo, pues no conseguía colocar la raíz cuadrada por acá. Entonces me da 5,22 y 6,28, como 6,78, ¿de acuerdo? Aquí está aproximado ya. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos Jennifer. Lo primero que hacemos, enunciamos la hipótesis nula y alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que la nota del examen del curso es un 6. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Qué me da la muestra? Me dice, no es un 6, es un 5,6. Entonces yo hago lo segundo, digo, zona de aceptación. Aquí coloco el intervalo de confianza, en la tablita que yo les di, le pueden pedir con 94, con 97, con 98, te van a la tablita, y tienen que hacer el intervalo de confianza. Luego verificamos si la muestra, si el valor obtenido de la muestra está dentro del intervalo de confianza, la aceptamos. Si está fuera, la rechazamos. ¿Entienden? Entonces verificamos. Tercer paso, Jennifer. Verificación. Valor obtenido de la media de la muestra, 5,6. Verificamos la muestra. ¿Está dentro del intervalo de confianza o está fuera? Dentro. Entonces está dentro. ¿Qué hacemos? Lo aceptamos. Entonces aceptamos la hipótesis nula con nivel de significación del 5%. O sea, aceptamos la hipótesis que realmente, la nota media del examen fue de un 6. O sea, ¿cómo yo contrasto la hipótesis nula? Es a partir de la muestra. Si en el intervalo de confianza que yo hago, esto está fuera, la rechazo. ¿Me entienden? Si la muestra está fuera del intervalo de confianza, la rechazo. Si está dentro, la acepto. ¿Se entiende? Por eso que era tan importante saber sacar el intervalo de confianza. ¿Y por qué es tan importante también sacar muestra? Porque a veces no nos dan la muestra y yo tengo que sacar la muestra. ¿Y cómo saco la muestra? A partir de una proporción. Entonces tengo que sacar la muestra para sacar el intervalo de confianza, para saber si acepto o no acepto la hipótesis. ¿Me siguen o no? Entonces está todo concatenado. Y ustedes, como buenos ingenieros, como yo les di la tablita, ustedes tienen medio trabajo hecho. Si me den una, porque todo el resto tiene que usar las colas, mirar la campana de Gauss, sacar todo eso. Ya, vamos a hacer otro, vamos a ver si entendieron. Entonces son 4 pasos. En la prueba tienen que enunciar los 4 pasos. Enunciar la hipótesis nula y alternativa. Entonces la hipótesis nula y la hipótesis alternativa viene de la muestra. ¿Ok? Profesor, el paso 2 de la zona de aceptación es calcular el intervalo de confianza. Correcto, pero a partir de lo que te estoy dando, recuerda. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Verificamos si el valor de la muestra está dentro del intervalo de confianza.
Suponte que se me hubiese dado intervalo de confianza un 5,8 y un 6,78. El 5,6 hubiese quedado fuera. Entonces ahí rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Supongamos que el intervalo de confianza no hubiese sido 5,22, hubiese sido, supongamos, 5,87. Hubiese estado ahí. Ahí rechazábamos o aceptábamos la hipótesis nula. La rechazábamos. ¿Por qué? Porque la muestra, el valor obtenido de la media de la muestra estaba fuera acá. ¿Se entiende? Pero como estaba, como lo que nosotros sacamos, estaba adentro, estaba aquí, ahora ya me perdí. Estaba adentro, entonces, ¿qué hacíamos? Aceptamos. Y la número 4 es la decisión. Entonces, aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. ¿Estamos? ¿Dudas? Entonces, hola Claudita, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, se va a acabar el tiempo. Entonces, lo más importante es tener claro los cuatro pasos. H0 es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, que es de la muestra, en la significancia, hacer intervalo de confianza, decidir si aceptamos o rechazamos, y tenemos las 4 cosas. Y hagamos otro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Alfredo Burdiles. No, profe, por el momento no. Sebastián Jara. No te escucho, está sin... El paso 1 me queda duda. Ya. Más- Ya, Janet. ¿La alcanzaste a agarrar que llegaste el último? Algo Ya. alcancé, pero con el segundo ejercicio a ver si ahí me... ¿La Jennifer? Bien. ¿Leonardo? Igual estaría bueno ver el otro ejercicio. Ya. ¿Christopher? No, profe, no tengo ninguna duda por ahora. ¿Rachel? La verdad es que no entiendo casi nada, pero voy a ver el otro ejercicio para ver qué onda. No, tiene que decirlo porque pongamos bien, porque el primer ejercicio es que nos da toda la pauta. Ya, pongan atención de nuevo, vamos a volver atrás. Ya, Valeria, no te pregunté. ¿Valeria? Disculpa. No, profe, igual quedé un poco colgada porque como entré más tarde. Ya, vamos entonces a repasar, ¿ya? Ahí aprovechamos los 3 Gracias, minutos que profe. quedan para que a Sebastián le quede claro lo primero, qué sé yo, y de vuelta hacemos el otro ejercicio para que no cortemos la mitad. Entonces, estamos viendo hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Entonces, habíamos dicho antes, estimadísima Claudia, habíamos dicho que, déjame salir a bajar esto un poco acá. Habíamos dicho que una forma de hacer inferencia es hacer una información acerca del valor del parámetro de la población bajo estudio puede tomar. Acuérdense que el parámetro es la población y el estadístico es la muestra. Entonces, esta afirmación puede estar basada en alguna creencia o experiencia pasada que será contrastada con la evidencia que obtengamos a partir de la muestra. A esto se le llama prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis tenemos 4 pasos a seguir. Formular la hipótesis nula alternativa, hacer el estadístico de prueba, ver la región de rechazo y después ver si la aprobamos o la rechazamos. La hipótesis nula la denotamos como H0 y la hipótesis alternativa como H1. ¿Ya? Entonces, como las conclusiones que lleguemos se basan en una muestra, hay posibilidades de que nos equivoquemos. Entonces hay 2 decisiones correctas o posibles. ¿Cuáles son las decisiones correctas? Rechazar cuando es falsa y no rechazar cuando es verdadera. Perfecto. ¿Cuáles son incorrectas? Rechazar cuando es verdadera y no rechazar cuando es falsa. A esto, que es súper importante, porque le van a preguntar en la prueba, son los errores. Entonces, cuando rechazamos y la hipótesis era verdadera, entonces se llama error tipo 1. Si rechazamos la hipótesis y esta era verdadera, se llama error tipo 1. Y si no rechazamos y esta era falsa, cometemos el error tipo 2. O sea, si no rechazamos
decimos que es verdadera y en la hipótesis era falsa, se comete el error tipo 2. Entonces, cuando rechazamos y la hipótesis era falsa, esa es la decisión correcta. Pero si rechazamos y era verdadera, cometemos un error tipo 1. Si cuando decimos, no, qué sé yo, el Sebastián le sacó un 6, y el Sebastián realmente, decimos, no, cuando rechazamos, no, el Sebastián se sacó un 6, y decimos eso es falso, y realmente me perdí. El Sebastián se había sacado un 6, no al revés. Cuando decimos, el Sebastián sacó un 6, Póngame un 7, vos, sí, profe. el Sebastián sacó, y lo damos como hecho que el Sebastián sacó un 6, pero el Sebastián se sacó un 5, ahí cometemos un error tipo 1. Y cuando decimos, no, ya, cuando no rechazamos, y realmente deberíamos haber rechazado, o sea, cuando no rechazamos, ya, y la hipótesis no deberíamos haber rechazado porque la verdad era, y cometemos error tipo 2. Ya, bueno, eso para que vean. Entonces hicimos el siguiente ejercicio.